Bien, mis amados hermanos, estamos en la parte final de la carta y entendiendo lo que era una carta en ese contexto, las cartas acostumbraban a cerrar con saludos personales, con saludos a otras personas. Pero algo interesante en las cartas y en el contexto de la historia del Imperio Romano es que no había una oficina oficial de correos. Nosotros aquí conocíamos la oficina postal de correos, eran las oficinas y ahora las cartas y las notificaciones se hacen llevar por servicios de mensajería, empresas de correos que llevan estos paquetes, pero en esa época no habían oficinas de correos oficiales, sino que tenían que ser enviadas por intermedio de personas que viajaban a las zonas de destino de la carta. Con mucha frecuencia, de hecho, las noticias eran llevadas por medio de los viajeros. Pensando en que no había la misma facilidad de comunicación y que no habían los medios y los recursos para dar a conocer las noticias, los viajeros llevaban las noticias a los lugares que llegaban. En ocasiones, quienes nos hospedaban a los viajeros solían preguntar por las personas que eran mutuamente conocidas o por asuntos del imperio, pero no eran más que solamente situaciones incidentales, o sea, hechos sin importancia. Que fulanito se casó o en Roma pasó esto, situaciones incidentales, hechos sin importancia. Pero Pablo hace algo importante acá. Pablo toma todos esos elementos de la cultura romana y les da un enfoque ahora cristiano y bíblico. Él toma esta carta y hace algo distinto al enviar a Tíquico y a Onésimo con un propósito particular. En esta porción Pablo les anuncia que aquellos hermanos, o sea, Tíquico y Onésimo, con la carta que fue enviada contarían todo lo que estaba aconteciendo en medio del encarcelamiento en el que se encontraba el apóstol. La carta no da mayores detalles de lo que estaba pasando con Pablo, sin embargo, la intención era que no se diera el informe a través del escrito, sino de manera personal. Y podemos inferir que el informe verbal que darían Tíquico y Onésimo incluiría acentos relacionados a su proceso penal, o sea, cuándo tendría que comparecer ante el emperador, cómo estaba ese asunto, su salud, su estado de ánimo, los proyectos futuros que tenía el apóstol y de seguro muchas enseñanzas que ellos escucharon del mismo apóstol Pablo y que darían ánimo a la iglesia en Colosas. Lo que sí podemos decir, porque lo que acabo de mencionar es una inferencia, o sea, no lo dice el texto, pero por el contexto podemos entender eso. Lo que sí podemos decir era lo que Pablo pensaba de los mensajeros que estaban enviando, de los mensajeros que estaban llevando la carta. De hecho, ese es el centro del pasaje y el título de mi sermón: hermanos y ministros fieles en el Señor. Hermanos y ministros fieles en el Señor. Pues tanto Tíquico como Onésimo están identificados de la misma manera. Miren lo que dice el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. ¿Ven que están relacionados los unos a los, tanto Tíquico como Onésimo comparten unas características? Ellos son descritos como creyentes. Pero mis amados hermanos, esta descripción que hace el apóstol Pablo de estos dos creyentes es una descripción que nosotros deberíamos imitar. El llamado en esta mañana es que nosotros debemos ser hermanos y ministros fieles en el Señor. Hermanos y ministros fieles en el Señor. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Veamos cómo cada uno de estos dos personajes nos muestran sus características y cómo podemos nosotros serlo también. Hermanos y ministros fieles en el Señor. Veamos primero a Tíquico, versículo 7 y versículo 8. En el primer punto, un amado hermano, fiel ministro y amado consiervo. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo ha confiado a un hermano, a un creyente, a un siervo en el Señor para llevar la carta, Tíquico. ¿Pero quién es él? La carta no nos describe o no nos dice de dónde viene
ni su contexto. Pero la primera vez que aparece mencionado en Hechos capítulo 20, versículo 4. Quiero invitarles a que vayamos allá. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice la palabra del Señor que este era uno de los hermanos que había sido comisionado con la iglesia de Asia Menor, para acompañar a Pablo. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Un grupo de hermanos que vienen de las iglesias de Asia Menor acompañando a Pablo en la finalización del tercer viaje misionero. Pero podríamos preguntar por qué vienen estos hermanos de allí. Estos son acompañantes de Pablo al finalizar este tercer viaje misionero, y una de sus responsabilidades es que traían una ayuda que los hermanos de la iglesia en Asia Menor habían recogido para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por una situación muy difícil. Una hambruna que se había levantado en medio del pueblo de Jerusalén y que estaba afectando a la iglesia. Y los hermanos fueron movidos a misericordia para poder enviar unos recursos a ayudar a la iglesia. Y eso lo encontramos nosotros en 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 1 al 9. Esa ofrenda que se recogió para ayudar a los hermanos. Y esto es muy importante porque a no cualquiera se le pueden encomendar recursos económicos. Una de las cosas que nosotros podemos notar es que este era un hermano al cual se le podían encomendar recursos económicos. Y esto es importante porque recientemente escuché una situación que se dio en una iglesia en Riohacha. El pastor muere por causa de COVID y el tesorero, aprovechando toda esta situación, se adueñó de una cuantiosa suma de dinero que la iglesia había estado ahorrando por un largo tiempo. Una dolorosa y triste situación. Una persona a la que se supone era digna de confianza, pero que demostró que no lo era. El tesorero se pierde y la iglesia se queda sin recursos. Tomando esto en cuenta y mirando que también los viajes en la época no eran fáciles y peligrosos, en especial si se llevaba dinero. Tíquico es un hombre al cual se le puede recomendar esos recursos y él puede acompañar a Pablo porque el dinero no se va a perder. Obviamente Dios guarda a estos hermanos y los recursos llegaron a Jerusalén y sirvieron para ayudar a la iglesia, pero es claro que Tíquico era el indicado, ya que los hermanos sabían que sería un hombre fiel en cuanto al manejo del recurso, de ese dinero que se le había encargado. Ahora, no solamente tenía ahora este privilegio, sino que tiempo después le correspondía el privilegio de llevar la carta, y no solo esta. Tíquico llevaría también otras 2 cartas más, posiblemente lleva la carta a los Efesios y una carta de manera personal dirigida a Filemón. Pero teniendo en cuenta esto, el viaje no era fácil. Miren lo que describe John MacArthur en su comentario a los Colosenses hablando acerca de este viaje. Describe lo que implicaba hacer este recorrido desde Roma hasta Colosas. Y él dice lo siguiente: el viaje de Roma a Colosas no era fácil, fue difícil. Tíquico debía atravesar gran parte de Italia a pie, luego navegar a través del mar Adriático y después cruzar Grecia a pie. Debía zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor. Después de todo esto aún le quedaba una jornada de más de 160 kilómetros a pie para llegar a Colosas. MacArthur concluye lo siguiente: el hecho de que Pablo le haya confiado la entrega de 3 libros inspirados de las Escrituras muestra la gran confianza que tenía en él. Y tal vez para nosotros esta descripción que yo acabo de hacer del viaje, pues es darle uno rapidísimo. Pero en esa época, este viaje implicaba tiempo y esfuerzo. Lo que nos lleva a considerar y a preguntarnos, ¿qué tan confiables somos nosotros primero? ¿Somos de los que asumimos responsabilidades o evadimos los privilegios? Porque miren lo que hace Tíquico. Hacer este viaje, este difícil viaje, implicaba un esfuerzo de tiempo y de recursos. Y él asume esta responsabilidad. Al pensar en lo que esto implicó para este hombre, podemos ver que se sacrificó por la obra del Señor. En cambio, nosotros en muchas ocasiones somos de los que para hacer algo siempre tenemos una excusa. Tíquico no. Tíquico no tiene excusas para ir a lo que el Señor le ha encomendado. De hecho, me preguntaba, y deberíamos preguntarnos esto: si estos hombres nos vieran a nosotros, ¿qué nos dirían? ¿Cómo verían nuestra fe?
¿Cómo nos verían en cuanto a nuestra fe? Porque de seguro al vernos se asombrarían porque ahora tenemos más comodidades para ejercer nuestra fe, pero menos compromiso para vivirla, contrario a lo que ellos experimentaron. En medio de persecución, en medio de peligros, en medio de circunstancias difíciles, ellos tenían mucho más esfuerzo del que tenemos nosotros. Y nosotros siempre tenemos excusas para las cosas que somos llamados a hacer. Su fidelidad en estas encomiendas son las que lo hacen ser tenido en cuenta no solamente para llevar la carta, sino para otros cargos. En 2 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Timoteo, capítulo 4, el versículo 12, dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Nuevamente Tíquico mencionado. O sea, él no solamente sirvió como mensajero, él no solamente sirvió como un encomendado con unos recursos, sino que estuvo considerado para estar sirviendo en la iglesia en Éfeso. Eso implicaba un cargo de liderazgo. Nos dice que Pablo lo envió a Éfeso como un líder y servidor del Señor en este lugar. Tíquico estuvo con Pablo durante el tiempo en que estuvo encarcelado en Roma. Recuerdan que él viaja con Pablo en el final del tercer viaje misionero, pero Pablo estuvo preso cuando llegó a Jerusalén, lo capturaron y él apeló al César. Todo ese tiempo Tíquico estuvo con Pablo. Y después de haber sido liberado en su primer encarcelamiento, Pablo lo tiene en cuenta no solamente para esto, sino que lo envía a Creta reemplazando a Tito. O sea, también fue considerado para ir allá mientras Pablo estaba experimentando el segundo arresto. Vaya conmigo a Tito, el capítulo 3, el versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. O sea, podemos ver a Tíquico y ver el personaje, el carácter como creyente que tiene este hombre. No solamente es una persona confiable en el manejo de recursos económicos, no solamente es una persona confiable para llevar documentos que son de mucha importancia, como las cartas del Nuevo Testamento, sino que es un líder que puede ejercer y reemplazar a otros hombres como lo eran Timoteo y Tito en el trabajo en las iglesias. Así que lo vemos no solamente como mensajero, por su fidelidad, él es un candidato a pastor en un lugar. Y eso nos habla de su carácter. Por eso es que Pablo lo llama hermano. Es decir, que lo considera un verdadero creyente. Pero no es cualquier hermano, es un amado hermano. Alguien que ha creído en Cristo y por lo tanto tiene el mismo Padre, pertenece a la misma familia. Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor, Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios podemos llamarnos hermanos. Somos llamados a ser hermanos. Su carácter como creyente lo hace amado. ¿Y cómo no va a ser amado este hombre? Un amado hermano. En los momentos más difíciles de Pablo, ¿quién estuvo a su lado? Tíquico, acompañándolo. Mientras estaba siendo encarcelado para ir a Roma, Tíquico todo el tiempo estuvo allí apoyándole. Todo lo que había compartido el apóstol, es un fiel ministro y ejerció un importante servicio a favor de la obra. Es un fiel mensajero, es un hombre de integridad, es un hombre de carácter probado. Es un mensajero fiel como lo enseña la palabra de Dios en Proverbios 13:17. Dice la escritura: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. La Nueva Traducción Viviente dice: el mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Y esto es Tíquico. Porque él tiene un propósito. Miren lo que dice el versículo 8: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Por eso es un consiervo. Tiene un propósito. Pablo no puede estar allá, pero envía a Tíquico, porque lo considera de la misma manera. Es un consiervo. Pablo no es más importante que Tíquico, pero Tíquico está al mismo nivel y autoridad de Pablo. Es un consiervo. Casi
que al llegar Tíquico a la iglesia era como si estuviera llegando el mismo apóstol Pablo, con la carta enviada y las noticias de Pablo, para alentar a la iglesia. Pablo no quiere que los colosenses se enteren de su situación por medio de rumores, pero tampoco quiere enterarse de la situación de los colosenses por terceros. Por eso envía a una persona confiable, que va a contar las cosas de Pablo, no con exageración, no de mala manera, sino con el ánimo de alentar a la iglesia. Pero Pablo recibiría de Tíquico el mismo informe de la iglesia. O sea, es una persona fiel. Es una persona en la que se puede confiar. Quiere recibir la información correcta y quiere enviar la información correcta a través de su compañero. Tíquico es un testigo ideal. Como dice un comentarista, su veracidad, integridad y madurez hacen que tenga la sabiduría y la discreción necesaria para comunicar lo que realmente interesa y para callar lo que no conviene. Así que pensemos por un momento. Nuevamente usemos nuestra imaginación. ¿Qué hubiera pasado si Tíquico no hubiera llevado la carta? En un descuido la perdió. ¿Qué hubiera pasado? Porque tal vez no la consideraba importante. Es que Pablo envió este papelito ahí para los hermanos allá en Colosas. Eso yo no voy a ir allá. Yo pienso, mis amados hermanos, que hubiera sido un desastre para la iglesia. Especialmente por lo que la iglesia estaba atravesando. La amenaza de los falsos maestros. El que no hubiera llegado ese documento hubiera significado que nosotros hubiéramos perdido también las valiosas palabras de Dios para nuestras vidas. Así que el papel de Tíquico es importante. Él no escribió la carta, no eran sus palabras, pero su responsabilidad y su compromiso hacen que la carta sea importante también. Y que su rol como creyente y como cristiano es importante. Es debido a su trabajo y su responsabilidad, a su compromiso en lo que hace y debido a quién es Él en el Señor, que es un hermano amado, un creyente y un servidor de Cristo. Es un fiel ayudante, como dice una versión, que ha servido al Señor conmigo. Es un trabajador que sirve y ama al Señor. Es un fiel pastor que anima a los hermanos aún en medio del daño espiritual y emocional que han sufrido por los falsos maestros. O como dice la traducción del lenguaje actual, un fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro. Les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y juntos hemos servido al Señor. Por eso mismo lo estoy enviando a ustedes para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Mis amados hermanos, creyentes, iglesia del Señor, sin lugar a dudas necesitamos Tíquicos en la iglesia. Necesitamos Tíquicos en la iglesia, hombres y mujeres fieles en el Señor que estén dispuestos a sacrificarse, a sacrificar sus recursos, su tiempo por la causa de Cristo, como lo dice este hombre. Ellos no están pensando en su comodidad, no están pensando en su bienestar, ellos están pensando en la gloria del Señor. Mari lo mencionaba al principio en esta mañana, Colosenses capítulo 3, el versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es Tíquico, un hombre que hace todo para la gloria del Señor. Necesitamos Tíquicos en la iglesia. Porque ellos hacen la diferencia en la iglesia. No solo por sus palabras, sino por el rol que desempeñan. Cualquier persona podría pensar, no, pues la carta lo hubiera podido llevar cualquiera. No. El papel que desempeñas en la iglesia es importante. Tu función es importante dentro de la iglesia. Somos hermanos valiosos y son estos hermanos valiosos por los que debemos orar y también rogar que nosotros seamos así como Tíquico. Son hermanos que confortan, son hermanos que bendicen con su servicio y con su entrega. Son hermanos que siempre serán recordados en la obra del Señor, a los cuales el Señor les dirá en el día final, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo les pregunto, amados hermanos, iglesia, ¿cuántos quieren escuchar esas palabras? ¿No les gustaría escuchar eso de parte del Señor? Tenemos que imitar a Tíquico. Si no lo has considerado, te animo a que seas como Tíquico, que seas un hermano y ministro fiel en el Señor.
en la obra del Señor como lo fue este hombre. Amado hermano, fiel ministro, amado consiervo. Pero Tíquico no va solo. Con él también va Onésimo, un fiel y amado hermano, y que es nuestro segundo punto, versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Mis amados hermanos, cuando estudiaba estos versículos, me ponía a pensar en estos dos hombres. Cuán gran admiración podemos tener en Tíquico. Pero en el caso de Onésimo, la situación era bien particular. La carta no nos dice cómo lo consideraba Pablo, pero la iglesia conocía a Onésimo, especialmente Filemón, que era uno de los receptores precisamente de una de las cartas que habían sido enviadas por el apóstol Pablo. Al igual que Tíquico, Onésimo era portador de noticias del apóstol Pablo. Él llevaba un mensaje del apóstol Pablo, pero había una diferencia entre Onésimo y Tíquico. MacArthur inclusive dice que Onésimo tenía un pasado oscuro. Y no fuera porque él hubiera sido un asesino, un ladrón, que ahora se había convertido al cristiano. No sé si ustedes han escuchado esos testimonios de esas personas que son como perturbadores. A mí me da susto escuchar un testimonio. Yo antes fui asesino, ladrón, yo fui drogadicto. No, Onésimo no tiene ese testimonio así escandaloso, pero tiene un pasado oscuro. Él había sido un esclavo que había escapado de su amo Filemón, que era líder en la iglesia en Colosas. Y esa iglesia se reunía en la casa de Filemón, o sea que la iglesia conocía perfectamente quién era Onésimo. En la antigüedad, el castigo para los esclavos que escapaban de la custodia de sus amos, si era encontrado, era en el mejor de los casos ser llevado preso, pero en el peor de los casos sería condenado a muerte. O sea, lo podrían matar por eso, porque la vida pertenecía al amo, la vida de ese esclavo. Así que él podía disponer de él como quisiera. Al parecer, Onésimo había escapado de su amo, de Filemón, y se había dirigido a Roma. Pero como uno puede escapar de las personas, pero nunca puede escapar del Señor, Onésimo se encontró con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le predicó el evangelio y este hombre creyó y se volvió a Cristo. Vaya conmigo a Filemón, Filemón tiene un solo capítulo. Vaya a Filemón, el versículo 10. Filemón, versículo 10, dice la palabra del Señor: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Note esto, Pablo está encarcelado, pero ya está predicando el evangelio y allá llegó Onésimo. Y Pablo le predica y este hombre se convierte en un discípulo del Señor. Y esto nos da una gran lección. Pablo envía ahora a Onésimo para que hable con Filemón, a quien debe restituir, enmendar y devolver lo que le ha quitado. Onésimo es creyente. Cualquier persona puede decir, no, pues las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ya tu vida es distinta, no te preocupes por lo que pasó en el pasado. No. Pablo sabe que Onésimo tiene una responsabilidad con Filemón, teniendo en cuenta que ahora Filemón no solamente es su amo, sino su hermano en la fe. Él tiene una responsabilidad de restituir y de enmendar lo que ha quitado. El cambio en la vida de Onésimo se ve en que éste ahora puede ir a Colosas y hablar con su antiguo patrón, reconociendo su falta. Y esto se ve a mayor profundidad precisamente en la carta del apóstol Pablo a Filemón, en esos 25 versículos, en los cuales la mitad, más de la mitad, se refieren a Onésimo. Y en donde Pablo lo llama a Filemón a recibirlo no como esclavo, sino como un hermano que lo perdone por haber huido y por haberlo defraudado. Onésimo es nueva criatura, efectivamente, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto, mis amados hermanos, nos muestra que Él es un amado y fiel hermano, nos muestra el poder de Dios para transformar una vida, para cambiarla. Es por eso que regresa a ellos, no como esclavo,
Regresa como uno de ellos, como uno de vosotros. Es un creyente, es miembro ahora de la iglesia, como dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, el versículo 28. Es la iglesia que el Señor ha comprado con su sangre, como dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. El apóstol trata a Onésimo, no como esclavo. Lo trata con dignidad humana, como una persona responsable y digna de confianza. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio cambia la condición, cambia el estatus, tu vida como persona, tu condición como ser humano. Esa condición que él tenía antes como esclavo, como una persona que para la cultura romana era menos que nada, que podía ser llevado a la muerte por el delito que había cometido. Ahora Pablo lo considera un hermano en la fe y le da dignidad y le da valor a su vida. ¿Y sabe cómo le da valor y dignidad? Dándole una responsabilidad que hacer. Diciéndole, ahora tú eres útil en la obra del Señor. Acompaña a Tíquico. Yo no sé, yo me pongo a imaginar cómo habrá escuchado Onésimo las palabras de Pablo. Yo ir a Colosas, a hablar con mi amo, con Filemón, a darle la cara a la iglesia. No sé si nosotros podríamos hacer lo mismo. Sin embargo, este hombre lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio lo ha cambiado. Es una persona distinta en el Señor. Como lo dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, el versículo 10 al 11. Dice, y revestido del nuevo hombre, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y un cambio, como dice la nueva Biblia al día del versículo 11, la nacionalidad, la raza, la religión, la educación, la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. O como lo dice Gálatas 3:18, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Onésimo, tú eres uno en Cristo con tus hermanos en Colosas. Onésimo, tú eres uno en Cristo con tu hermano Filemón. Ve y habla con él. Ese es el cambio que produce el Evangelio. Por eso es que Pablo mismo lo ve diferente y por eso es que le encomienda que vaya a Colosas acompañando a Tíquico con esa responsabilidad. Y es allí donde se evidencia que ahora es confiable. Tu situación y tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, tal vez sea similar a la de Onésimo. Tal vez pienses, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? ¿Un simple esclavo? ¿Menos que nada? Si eso consideras en cuanto a ti, mira a Onésimo y ve que él no cambió por charlas de motivación o por autoayuda o porque empezó a creer más en él o por sus capacidades. No, no fue eso. Lo que lo transformó fue una correcta comprensión de quién era él en Cristo y una correcta comprensión del Evangelio. De allí la importancia, mis amados hermanos, que nosotros como creyentes tenemos de poder comprender el Evangelio del Señor Jesucristo, de comprender lo que nosotros somos en Cristo. Si nosotros no entendemos eso, nuestra imagen siempre va a estar determinada por lo que las otras personas piensan y actuaremos de acuerdo a eso. ¿Recuerdan lo que mencionábamos la semana pasada? Lo que nosotros creemos, eso nos lleva a sentir de una manera y actuar de una manera. Y esto es importante. Como te ves a ti mismo en cuanto a quién eres en Cristo, te hará tener deseos y acciones. Por eso es que vemos en Onésimo un cambio, una transformación. El evangelio que salvó a Onésimo es el evangelio que ahora le da una nueva oportunidad de enmendar sus errores y de ser un amado y fiel hermano. Es un amado y fiel hermano. La visión de los hermanos de Colosas, la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, al escuchar la carta y al ver a Tíquico con Onésimo, debió haberlos impactado. Yo no me alcanzo a imaginar tampoco eso. Ver a Tíquico y enseguida ver entrar a Onésimo.
Yo creo que todos quedaron asombrados. Y todos, sí, a ver qué va a pasar. Sí, la tensión allí, ¿no? El silencio incómodo. Pero Onésimo ya no es un extraño. Onésimo ya no es un extraño, alguien inferior ni alguien despreciable, sino un miembro de la familia de Dios con todos los derechos, que comparte la misma herencia, la misma promesa, quien es digno de la misma oración que ha hecho Pablo por ellos. Yo me imagino a Onésimo escuchando las palabras del apóstol Pablo, escuchándolas ahí en su mente mientras Tíquico está leyendo la carta. Y escuchar esta oración, como dice la palabra del Señor, por el cual también nosotros desde el día que lo dimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Onésimo está escuchando esas palabras. Onésimo escucha esas palabras y sabe que también son para él. Él escucha esta herencia y esta promesa que el Señor le está haciendo. Si Dios lo ha aceptado como hijo, ¿quiénes eran los colosenses para rechazarlo como hermano? ¿Quién sería Filemón para rechazarlo? Allí está el cambio del Evangelio. El Evangelio produce eso en nosotros como creyentes. No solamente nos cambia a nosotros, nos cambia como comunidad. Ese es el impacto que tiene que producir la palabra del Señor en nuestras vidas. Ya no nos podemos tratar de la misma forma, porque si el Señor nos ha aceptado, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarnos? Inclusive, algunas tradiciones identifican a Onésimo como un obispo de Asia Menor. Lo que esto indicaría es que su vida ahora cobró un nuevo sentido y tenía un nuevo propósito. De eso no podemos estar seguros porque la Biblia no nos lo dice, eso no lo cuenta la tradición. Pero de lo que sí podemos estar seguros y lo que sí podemos considerar es que este hombre había cambiado. De hecho, era útil para Filemón. En los versículos de Filemón, el versículo 10 al 17, y es bastante interesante esto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10 al 17, Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esto es lo que pide Pablo por Onésimo. Es la gracia de Cristo y el Evangelio lo que lo vuelve útil de haber sido inútil, como dice el versículo 2. Es la intervención de Cristo en la vida de este creyente que lo cambia. Y es llamado fiel, lo que es un compromiso con el Señor, fiel en su fe, fiel en su servicio a Pablo, fiel en su servicio a los hermanos. De hecho, la palabra Onésimo en el original significa útil, pero Onésimo había sido todo en su vida menos útil. ¿Qué lo volvió útil? ¿Qué lo volvió confiable? ¿Qué lo volvió provechoso? El Evangelio. Antes de su conversión había demostrado ser bastante inútil, pero el apóstol da fe de que Dios ha transformado su vida y ahora se merece el nombre que lleva. ¿Y dónde se ve su servicio? ¿Dónde se ve que es útil? En la iglesia, en medio de la comunidad, como portador de las noticias y como portador de aliento a la iglesia. Es que es tremendo el cambio que tiene Onésimo. De ser inútil, de ser un esclavo, a cambiar a convertirse en un hermano en la fe, un servidor en el Señor, un hombre que puede predicar la palabra del Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio que nos salva es el Evangelio que nos transforma para ser útiles en medio del pueblo del Señor, para su gloria y para su honra. Ahora, mis amados hermanos,
Tenemos que preguntarnos nosotros cómo se aplica este pasaje a nuestras vidas. Primero, iglesia. Pablo menciona a varios de sus colaboradores más cercanos, entre ellos estos dos nombres. La próxima semana, como les digo, posiblemente, bueno, si el Señor lo permite, finalizaremos la carta y veremos otros nombres que se mencionan allí como colaboradores de Pablo, cercano a ellos. Pero ¿a quién están estos dos hombres? ¿Saben qué aprendo yo con esto? El trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo. Nunca el trabajo en la iglesia es en solitario. Nos necesitamos los unos a los otros. Pero esta iglesia necesitaba más porque necesitaba aliento y consuelo en el Señor para que conforte sus corazones. Estos dos hermanos habían sido enviados para confortar a la iglesia. ¿Sabes? Cuando un hermano o una hermana te llaman, oran por ti, te confortan, es la iglesia confortando a la iglesia. Cuando un hermano te visita y te saluda, es la iglesia visitando a la iglesia. Si el Señor lo permite, el 20 que tendremos nuestra convivencia para compartir, será un tiempo para confortarnos los unos a los otros, para conocernos, para alentarnos, para entender nuestras luchas y para saber que necesitamos los unos de los otros. Posiblemente Pablo no hubiera podido hacer todo lo que hizo sin la ayuda y el apoyo de otras personas. Hubiera podido enviar Pablo sus cartas a la iglesia de Colosas, de Éfeso y la carta a Filemón, si no hubiera podido confiar y tener personas en las cuales descansar de que llevarían la carta. ¿Cómo hubiera quedado la iglesia? Y él no tiene ningún temor en reconocer a los colaboradores y darles gracias. Gracias por esos hermanos. Yo me imagino a Pablo allí en la cárcel orando por Tíquico y por Timoteo, y por Onésimo, para que llegaran con bien a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Éfeso y pudieran entregar la carta a Filemón. Se necesitan de otras personas. La iglesia necesita a la iglesia. Son muchas las cosas que Pablo pudo lograr por contar con personas como Tíquico y como Onésimo, hermanos y ministros fieles en el Señor. En Onésimo además vemos lo que debe producir el evangelio, transformación y cambio de vida que da lugar a un nuevo testimonio y un enfoque dentro de la obra. Tanto Tíquico como Onésimo son fieles, lo que significa es que ambos han depositado su fe en el Señor. De hecho, el mismo Tíquico es un fiel ministro, un consiervo, porque está en el Señor. Miren lo que dice el versículo 7, al final, y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es por estar en el Señor que se es fiel. Solo se puede ser fiel de esta manera si se está en Cristo. Esa es la visión que Pablo tiene de la iglesia. Colosenses 1:2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No se puede ser santo y fiel si no se está en Cristo, y es por la gracia de Dios que Él es nuestro Padre, lo que nos hace hermanos y ministros fieles al Señor. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Eres un hermano y ministro fiel en el Señor? Evalúa tu vida a la luz del testimonio de estos hombres. Y si no lo estás haciendo, entonces pide perdón al Señor y comprométete con aquel que te salvó y dio su vida por ti para ser un hermano y ministro fiel en el Señor. ¿Cómo podemos ser entonces hermanos y ministros fieles en el Señor como Tíquico y Onésimo? Yo creo que es imitando su conducta, su compromiso. Cuando se nos delega algo, no presentemos excusas, sino que estemos dispuestos a hacer el sacrificio para la gloria de Dios. Como bien lo leía Mari al principio, todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Estemos dispuestos a hacer el sacrificio por el Señor en oración y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, a la verdad, todos nos parecemos más a Onésimo que a Tíquico. Somos inútiles en ocasiones. Hacemos solamente lo que se nos pide, dice la palabra del Señor. Siervos inútiles somos, dijo Jesús, porque solamente hacemos lo poquito que se nos pide que hagamos. Y el Señor nos llama a que nosotros demos la milla extra, que nosotros vayamos un paso más allá. Por la gracia de Dios y con la guía del Espíritu Santo, al crecer en su palabra, podremos ser útiles dentro de la obra del Señor. Si nuestra comprensión en el Evangelio y la gracia
del Señor, sin eso no podremos crecer en nuestro compromiso en la obra del Señor. Así que les animo a que juntos sigamos estudiando, a que juntos sigamos orando para poder llevar a cabo el llamado para esta iglesia dentro de lo que Dios nos ha dado. A que crezcamos en eso. Y el llamado para ti que estás sin Cristo en esta mañana. El llamado para ti que estás sin Cristo en esta mañana es que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Solo si estás en el Señor, como estaban Tíquico y Onésimo, podrás experimentar una vida nueva y plena con un nuevo significado en todo lo que haces. Si tú quieres una vida diferente, solo la podrás obtener en Cristo. No hay otra opción. No hay otra respuesta. ¿A qué te pareces? Seamos hermanos, amados y fieles en el Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Os rogamos que en tu gracia y en tu favor tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, en aquello en que necesitamos que tú hables, Dios. Señor, gracias por los Tíquicos que hay en la iglesia, hombres y mujeres fieles, entregados, consiervos nuestros, Señor, amados y fieles ministros en el Señor, que animan, confortan y cumplen con el llamado que tú haces para la iglesia. Señor, perdónanos si en ocasiones nos hemos parecido más a Onésimo antes de ser creyentes, que parece a veces que nos comportáramos como Onésimos antes de ser creyentes. Inútiles somos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a que la comprensión del Evangelio que tú nos has dado nos ayude a cambiar, bendito Señor, para ser diferentes, para ser útiles dentro de la obra, Señor. Oh Padre, gracias por transformarnos y cambiarnos a través del mensaje del Evangelio, Señor, que cambia y transforma nuestras vidas. Señor, encomendamos en esta mañana nuestras vidas delante de ti y te damos a ti toda la gloria y la honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis amados.